Bienvenidos a su programa Ven, Sígueme. Mi nombre es Fernando Cavaletti y este día nos acompaña un gran amigo. Tenemos aquí a Juan Ávila de Barrio Melchor Ocampo, Estaca Melchor Ocampo. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Cavaletti, por invitarme aquí a tu programa. Y vamos a cambiar un poco la dinámica del Ven, Sígueme. Como ven, tenemos un pizarrón atrás. Vamos a hacer que fluya un poquito más la clase. Y la clase de esta semana se titula ¿Qué quieres que yo haga?, que abarca de los capítulos 6 al 9 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver muchísimas cosas y vamos a tratar de en estas clases, Juan, profundizar un poco más en el aprendizaje. Les recordamos que mientras vamos a estar dando la clase, ustedes pueden escribirnos y nosotros vamos a comentar en el chat todas las preguntas que tengan acerca de esta clase. Y bueno, vamos a comenzar con esta clase. Entonces, Juan, háblanos un poquito acerca del contexto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Claro que sí. En el capítulo número 6 de Hechos de los Apóstoles, nosotros nos encontramos con la historia de unos santos judíos de habla griega que ellos no se les estaba atendiendo correctamente a sus viudas. Y en el versículo número 3, los 12 apóstoles se reúnen para que ellos busquen por santos los cuales puedan ver por el bienestar de estas personas sin que ellos puedan desatender sus responsabilidades como apóstoles del Señor Jesucristo. Y en el versículo número 3 nosotros leemos: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos esta tarea. Algo que me parece interesante era que los apóstoles hicieron esto de delegar sus responsabilidades a otras personas. Como le explica Yetro a Moisés, tú solo no vas a poder con este pueblo, te vas a morir. Entonces ellos buscan. Y algo que me parece interesante es que no solo lo dejan a la elección de la gente, no solo dice busquen y ya, sino que ellos siguen un orden que hasta hoy día se lleva en la iglesia, que deberíamos llevar en los llamamientos. El hecho de poder orar y darle la autoridad a alguien. Vemos en el versículo 6 de Hechos 6 que dice: a estos presentaron ante los apóstoles, quienes después de haber orado les impusieron las manos. Entonces los apóstoles no dejaron solo esta tarea a los discípulos, sino que oraron ellos también para saber si era lo que tenían que hacer, y encima de eso les dieron la autoridad. No solo por decirles, ya estaban autorizados. Y buscaron personas con características específicas, no solamente que sean dignos, sino que tengan buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Así es. La invitación que podríamos hacer en este punto, o hasta este punto, es que a la hora de tener un llamamiento podamos buscar tener estas características, buscar ser más serviciales y ser como Esteban y Felipe precisamente en las Escrituras, y no tener ninguna duda de que los llamamientos se nos dan o son dados por inspiración. Es decir, las personas reciben inspiración para dar esos llamamientos y aparte reciben la autoridad en el momento en que se imponen las manos. Es muy importante ser apartados para un llamamiento. Y hay que respetar el llamamiento también. Vamos a continuar en Hechos 6 con una historia que nos trae a este mismo Esteban, uno de los que había sido electo para administrar las cosas, al Sanedrín. Él está predicando acerca de Cristo, está dando su testimonio y al parecer era algo que no le gustaba mucho a los fariseos. Entonces ellos buscan ir con Esteban y encerrarle, al grado que lo llevan al Sanedrín, a este grupo de 70 hombres judíos, para que empiecen a juzgarlo, para saber qué estaba enseñando. Y vemos en el versículo 13 y 14 que dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Entonces, al verse impedidos de alguna manera para matar a Esteban, ellos comienzan a hacer una especie de combinación secreta y hasta llevan testigos falsos. Entonces ellos traen testigos falsos para acusar a Esteban de lo que estaba predicando. Y Esteban ante el Sanedrín comienza a relatarles toda la historia judía. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué empieza Esteban a contarles acerca de los judíos y desde el tiempo de Abraham incluso? Bueno, la razón por la cual Esteban empezó a hablar acerca de la historia de Israel ante los del Sanedrín básicamente es porque hay que recordar que en la historia de los israelitas ellos han despreciado y desechado a bastantes profetas a lo largo de la historia. Entonces, el punto de Esteban con esto era recalcarles el hecho de que ellos estaban rechazando a los profetas y sobre todo rechazando a el profeta, aquel Cristo que se les había prometido desde hace bastante tiempo y que ellos pues de igual forma lo rechazaron y lo mataron. Básicamente en el versículo número
37 del capítulo número 7 de los Hechos es donde Esteban hace mención de Cristo. Dice: este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, a él oiréis. Entonces hacía referencia a Cristo, al Jesús de Nazaret, pero pues no lo escucharon. Y es en donde pues más adelante, en el versículo número 51, Esteban les reprende a todos los del Sanedrín, diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, aquí básicamente lo que los judíos hacían era resistir el Espíritu. Esto era lo que los orilló básicamente a que rechazaran al Salvador y lo crucificaran. Básicamente este era el punto que quería defender Esteban ante los del Sanedrín, y pues como consecuencia ellos pues lo martirizaron. Entonces, Juan, ¿cómo es que a veces como miembros de la iglesia resistimos al Espíritu? Porque el resistir al Espíritu, es decir, sus impresiones, su poder, puede llevarnos a negar a los profetas y negar aún la ley, ¿no? Empezar a rechazar a los apóstoles y todo esto. ¿Cómo es que hoy podríamos la gente resiste al Espíritu? Bueno, pues de hecho nosotros podemos verlo muy marcado en las conferencias generales de la iglesia, cuando hay inclusive personas que se oponen al profeta, se oponen libremente al profeta, a los apóstoles. Son claros ejemplos de que podemos ver que hay gente que se resiste al Espíritu Santo que testifica acerca de estos discípulos, los cuales han sido llamados por Jesucristo mismo, y pues ellos son los que resisten al Espíritu Santo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente ser humildes, arrodillarnos, orar al Padre y preguntarle acerca de, pues obviamente, si estos son los discípulos reales del Salvador, y si es así, entonces pues tratar de no ir en contra de las impresiones que nos haga sentir el Espíritu. Los judíos, esta vez no iba a ser una excepción, empiezan a taparse los oídos, empiezan a gritar cosas y empiezan a apedrear a Esteban por motivo de que él estaba predicando estas cosas. Estaban resistiendo nuevamente al Espíritu. Pienso que nosotros lo llegamos a hacer cuando nuestros líderes locales, cuando nuestro obispo, nuestro presidente de estaca, nuestro presidente de Quórum de Élderes, nuestra presidenta de Sociedad de Socorro, piden ayuda de algún modo o tienen algo que hacer en el llamamiento, y nosotros negamos que ellos sean nuestros líderes, o negamos su consejo, o empezamos a hablar mal en contra de ellos. Creo que esa es una manera muy marcada en la que, al menos en nuestro círculo, en nuestros barrios, empezamos a resistir el Espíritu Santo por medio de nuestros líderes. Y en esta ocasión pasa también. Esteban es transfigurado, el Espíritu de Dios lo cubre y dice que tiene una visión en la que se presentan el Padre y a su derecha el Hijo, Jesucristo. Y viendo esto es como muere. De hecho, me parece que les dice: no les tengas en cuenta este pecado. Pero eso es lo que pasa. ¿Tenías algo que decir en cuanto a Mateo 5, Juan? Así es, básicamente lo que sucede aquí es que Esteban fue transfigurado delante del Sanedrín. Esto significa que el Espíritu Santo descendió sobre él para poder resistir o aguantar estar en la presencia de Dios. Y en Mateo, en el capítulo número 5, en el versículo número 8, dice: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Básicamente esta es la característica que tenía Esteban. Él era puro de corazón. Por esta razón es que él pudo ser lleno del Espíritu Santo y pudo ver a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. De igual forma, esto sucedió con José Smith a la hora de que igual fue transfigurado en la arboleda sagrada para poder ver a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Él tuvo que haber sido puro de corazón. Y termina este relato, Juan, de Hechos, de una manera muy interesante. Dice en el versículo 58: y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vamos a ver un poquito, Juan, acerca de este Saulo. Tenemos aquí algo anotado acerca de Saulo, y algunas cosas importantes es que Saulo pues era de Tarso, de una ciudad que se llama Sicilia, era una ciudad griega, era romano, sus padres eran romanos y él era romano también por nacimiento, era fariseo devoto, él seguía verdaderamente lo que su religión le estaba dictando, no hacía otra cosa sino lo que decía la ley. Era judío de la tribu de Benjamín,
y tenía un dominio del arameo, el griego y el hebreo. O sea, era una persona bastante educada para su tiempo. Fue educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, que era un fariseo del Sanedrín también, de muy alto nivel, muy respetado. Pero, ¿cómo nos ayuda esto, Juan, a entender un poco más a Saulo? Bueno, el que nosotros sepamos quién fue Saulo nos ayuda a comprender realmente que el Señor prepara a sus siervos justo antes de llamarlos. Él los prepara para que pues, puedan serles instrumentos útiles en sus manos. Básicamente el que Saulo pusiera todas estas características le ayudó más adelante a poder ser uno de los apóstoles más grandes que se haya conocido en la historia. Y son cosas pequeñas, ¿no? El lugar de donde provenía, lo que había estudiado, todas estas cosas iban a formarle. Muchas veces nosotros en nuestra vida no vemos el por qué el Señor no nos permite hacer ciertas cosas, estudiar cierta carrera, irnos a vivir a cierto lugar, terminar con cierta persona, pero son cosas que el Señor va poniendo en nuestro camino o va quitando de acuerdo a lo que Él va a ocupar. Si nosotros nos aferramos a algo que Él no quiere, pues no vamos a terminar cumpliendo tal vez la medida de nuestra creación. Sí, y esto de hecho me recuerda la parábola del jardinero, ¿no? Yo soy el jardinero aquí y yo sé lo que es mejor para ti. El jardinero siendo el Señor, él sabía lo que era mejor para Saulo de Tarso, y entonces es por eso que él iba moviendo las cosas para que él pudiera ser un buen discípulo del Salvador. Así es. Saulo estaba persiguiendo en la iglesia, dice el inicio del capítulo 8, Saulo se dedicaba a perseguir la iglesia porque eso era lo que le dictaba su religión. O sea, ese era su deber como judío, como fariseo. Como fariseo devoto. Empezar a actuar en contra de las blasfemias de los cristianos. Él se daría cuenta de que esto no era así un poco más tarde. Y bueno, al igual que con Saulo, y como mencionabas acerca de la parábola del jardinero, deberíamos de estar preguntándole al Señor, ¿por qué estamos ahí? ¿Qué quiere que aprendamos? Y no por qué estamos ahí de quejándonos, ¿no? De por qué me trajiste aquí, sino por qué, qué razón, qué es lo que tenemos que aprender realmente. Verlo todo con una perspectiva eterna, ¿no? Como se nos ha enseñado. Así es. Y ahora vamos a pasar a esta parte en la que nos habla acerca de Simón el Mago. Juan, ¿qué nos puedes decir? Bueno, esto se encuentra en el capítulo número 8 de los Hechos. Aquí, básicamente, Felipe fue enviado a la ciudad de Samaria a predicar el Evangelio. Felipe va, les predica, a la gente se bautiza y aquí aparece un personaje que se llama Simón, Simón el Mago, en el cual, pues Simón en el versículo número 13 dice: y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe y al ver los milagros y las grandes maravillas que le hacían estaba atónito. Básicamente aquí Simón codiciaba básicamente el poder de Dios. Al ver lo que Felipe podía hacer con él lo anhelaba dentro de sí. Más adelante... Y no hay nada de malo en anhelar el poder de Dios, no hay nada de malo en querer tener el sacerdocio. Lo malo fue la manera en la que él quería obtenerlo, que fue básicamente por dinero. Seguramente pensaba lucrar con él, sí. Pensaba dar alguna bendición por dinero. Es lo más seguro. Así. Pero esa no fue labor de Felipe, sino ya fue más adelante, fue labor de Pedro y Juan de reprender a Simón por este deseo, por este mal deseo que tenía en su corazón, porque pues Felipe salió de Samaria y entonces las personas que se habían bautizado en esta ciudad pues no habían recibido el Espíritu Santo, o sea, solamente habían sido bautizadas en el nombre de Cristo, pero no habían recibido el Espíritu. Entonces enviaron a Pedro y a Juan a que ellos les impusieran las manos y entonces ellos pudieran recibir el Espíritu Santo. Y aquí es en donde ellos pues reprenden a Simón al tratar de acercárseles y ofrecerles dinero a cambio del poder de Dios. Ok. A esta práctica, Juan, de acuerdo con algo que estuve estudiando en Wikipedia, se le llama simonía al pecado de pagar por las bendiciones, de querer obtener estos bienes o favores de Dios a cambio de dinero. En el libro apócrifo de Hechos de Pedro menciona incluso cuál es el fin de Simón el Mago, de esta contienda que empezaron a tener. Relata que Pedro y Pablo llegan a Roma y ven que Simón está dando un espectáculo ante Nerón. Al parecer estaba siendo llevado, volando por el cielo, y estaba siendo sostenido por demonios. En un relato dice que era en un carro tirado por demonios, y en otro dice que solamente él estaba dando una exhibición de su poder, de este poder ante Nerón.
Entonces dice que mucha gente le creía a causa de estos que parecían milagros, ¿no? Pero sabemos que los milagros siempre son en función de ayudar y servir a alguien, no en función de servirse a sí mismo. Entonces Pedro y Pablo hacen una oración y en el momento en que terminan su oración, los demonios se retiran y Simón cae muerto ante Nerón. Y es cuando empiezan a creer más en Cristo. Pero es interesante, ¿no? Lograr ver este tipo de alcance de personas que buscan el sacerdocio para lucrar. O por lo que se les dice, ¿no? Que necesitamos algo de que no queremos líderes populares, Okay. ¿no? Porque podría ser por popularidad, ¿no? Que por ejemplo algún presidente destaca o obispo haya, no sé, expulsado demonios y entonces es como de, pues él puede sacar demonios y entonces se gana, se puede ganar popularidad, por así decirlo, a la hora de utilizar este poder, ¿no? Cuando en realidad no es el objetivo. Ok, entonces esa sería la invitación, que no aceptemos llamamientos ni sirvamos por popularidad, por no querer elevarnos a nosotros mismos en algún llamamiento y sobre las demás personas. Eso es algo bastante interesante acerca de Simón el Mago. En el versículo 26 de Hechos de los Apóstoles capítulo 8 nos dice que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo que fuera a algún lugar en específico. En ese lugar se encontró a un eunuco etíope que iba encima de un carro. Él iba leyendo a Isaías y Felipe le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Y el eunuco le responde, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Entonces le empieza a predicar el evangelio y al final de quién sabe cuánto duró el viaje, le bautiza. Entonces después Felipe es tomado por el mismo espíritu y llevado a otro lugar y se dice que el eunuco no le volvió a ver más. ¿Qué podemos aprender de esto, Juan? Bueno, básicamente lo que podemos aprender de aquí es el escuchar los susurros del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros sepamos lo que se nos está pidiendo hacer y no solamente que sigamos los susurros, sino que estemos preparados para hacerlo, porque imagínate qué hubiera pasado si Felipe hubiera llegado con el eunuco etíope a preguntarle que si entendía lo que leía y Felipe tampoco lo hubiera, o él tampoco, es como de un ciego guiando a otro ciego, ¿no? O sea, eso no puede suceder. Entonces, que le había preguntado, ¿lo entiendes? Porque yo tampoco, a ver si me lo puedes explicar. Entonces, aquí es muy importante el que estemos preparados. No solamente con disposición, exacto, sino también preparados. La disposición no basta para hacer la obra del Señor, sino estar preparados. Me recuerda también una experiencia del presidente Thomas S. Monson, donde dice que él sintió que debía ir a visitar a un hermano al hospital, pero por no salirse de su conferencia de estaca, él dijo, no, me voy a quedar aquí. Y después de la conferencia sale y va a visitar al enfermo y él había fallecido. Y el doctor le dijo, bueno, él falleció mientras decía y repetía el nombre de Tomás. Entonces es algo pues bastante interesante, ¿no? Como el no estar disponibles en cierto momento puede llegar a hacer que ya no seamos elegidos. Entonces les invitamos a que siempre puedan estar dispuestos y disponibles para escuchar la voz del Espíritu. Si Él les dice que hablen con una persona en la combi, en el transporte, en donde sea, que se acerquen y verdaderamente puedan hablar. Y no solamente, Cabaletti, que estén disponibles o dispuestos, sino que también estén preparados para que el momento cuando llegue, ustedes tengan las herramientas para poder llegar directamente al corazón de esas personas. Y con esto pasamos a la conversión de Saulo, que se encuentra en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Coméntanos un poquito, Juan, acerca de este proceso de la conversión de Saulo. Bueno, básicamente Saulo, aquí en el capítulo número 9, había conseguido unas cartas para poder viajar a Damasco. ¿Para qué eran esas cartas? Eran para poder entrar a las sinagogas y poder encarcelar a todos aquellos seguidores de Cristo. Entonces, Saulo, en camino a Damasco, pues él se encuentra con pues la visión, ¿no? de ver a Jesucristo y pues en el versículo número 5 es cuando se relata el versículo número 5 y 6 es cuando se relata este maravilloso hecho, donde dice: y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Cosa dura te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer.
Ok, después de entrar a la ciudad, él llega a la casa de Simón, el curtidor, y ahí está un tiempo hasta que escucha la voz de Ananías. Pero antes de proseguir, algo que me gusta en el versículo 6 que leíste es que Saulo tiene la disposición, dice, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la disposición que nosotros deberíamos tener. Tal vez no vamos a tener una visión tan espectacular como la de Saulo, pero sí podríamos, dice incluso el manual de Ven Sígueme, anotar en nuestro diario u orar y preguntarle al Señor constantemente, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué vine a este mundo? Sé que vine para cumplir con esto y esto y esto, pero en específico debe haber alguna tarea que el Señor haya reservado para nosotros. Y como lo dijimos antes, si no tenemos la disposición ni la preparación para hacerlo, pues definitivamente va a tomar la tarea y se la va a dar a otra persona. Así es. Bueno, y creo que también algo aquí muy interesante que me habías comentado justo antes de empezar con esta clase, Cabeletti, fue el hecho de cómo se resalta aquí en el versículo número 2 y 3 la palabra camino. En el versículo número 2 dice, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, y después en el versículo número 3 dice, pero yendo por el camino, con C minúscula, haciendo referencia a que el camino con mayúscula hacía referencia al evangelio que Jesucristo había pregonado ante los judíos, y en el versículo número 3 hacía referencia a simplemente su viaje hacia Damasco. Gracias. Continuamos con esto y después de que él llega con Simón el curtidor y se halla ciego, el Señor le empieza a hablar a Ananías y le dice, Ananías responde, heme aquí, Señor. Y le dice el Señor, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos y recobra la vista. Y Ananías no se niega, pero tiene algunas preguntas que hacerle al Señor, porque ha visto a lo largo de todo este tiempo que Saulo se dedica a perseguir cristianos, que se dedica a encarcelarlos y hasta matarlos, como lo vimos en el caso de Esteban. Entonces Ananías responde y dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le responde de la manera en que habíamos visto, con todo lo que él ya se había preparado, y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, el Señor no estaba escogiendo al presidente de la iglesia, no estaba escogiendo a algún otro de los apóstoles para hacer esta tarea en específica. Vemos cómo el Señor había preparado a Saulo desde su juventud para que cuando fuera grande pudiera hacer estas cosas, ¿no? Llevar el evangelio en presencia de reyes y de los gentiles y de los hijos de Israel. Entonces, después de esto, la actitud de Ananías cambia. Y dice que llegando a la casa, imponiéndole las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él le llama hermano una vez que logra comprender la conversión de Saulo. Y después pues nos comenta que él es bautizado, Saulo es bautizado, está en Jerusalén unos días, se va de Jerusalén por 3 años, regresa y visita a los apóstoles, a Pedro, Santiago, Juan y a todos los demás apóstoles. Pero una de las cosas que me parece interesante y nos dice el manual que lo meditemos es ¿por qué estuvo tan dispuesto Saulo a cambiar? Y yo creo que Pablo, estuvo tan dispuesto porque él ya seguía al Señor desde antes. Él a su manera y con la religión que le habían enseñado ya seguía al Salvador. Esto es algo muy importante para nosotros porque a veces hay gente que no conoce correctamente el Evangelio o de manera completa y vive de acuerdo a la luz que se le ha dado, y eso es correcto. No podemos llegar y juzgar a alguien por las cosas que está viviendo si él cree que son correctas. El Señor es al final quien va a juzgar eso. Y no solamente eso, sino que hay que ver el potencial que tenía Saulo, ¿no? O sea, él pudo haber sido aquel que perseguía a los judíos, perseguía a los cristianos, los mataba, los apedreaba, pero a final de cuentas él pudo convertir a muchísima más gente de la que él encarceló o pues, mató. Entonces, a final de cuentas, su misión fue aún más grande de lo que su pecado había sido antes, ¿no? Y la reacción de Ananías ante la conversión de Saulo, él no dijo, no porque tú eras malo, no porque tú esto, no, llega y le dice hermano.
hermano Saulo. Es la misma actitud que nosotros deberíamos tener con las personas que se arrepienten. Nosotros también nos hemos arrepentido, entonces esperamos también recibir ese tipo de actitudes de los miembros de la iglesia, el que se nos reciba y el recibir a los miembros de manera correcta una vez que ellos se arrepienten. Pues si el Señor ha dicho que si se arrepienten, yo el Señor no los recordaré más, pues entonces ¿por qué nosotros tendríamos que seguir recordando lo que hayan hecho estas personas, ¿no? Si el Señor ya lo olvidó, pues entonces nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Así es, la invitación entonces es que nosotros podamos aceptar a todas las personas que estén dispuestas a arrepentirse, incluso a nosotros mismos, estemos dispuestos a aceptarnos después del arrepentimiento y que no juzguemos y que busquemos, al igual que Saulo, convertirnos cada vez. Tal vez les comentaba, no vamos a tener una conversión tan repentina como la de él, pero sí empezar a saber qué es a lo que el Señor nos ha traído a esta tierra. Y bueno amigos, esta fue la clase ¿Qué deseas que yo haga? Estamos tratando de profundizar un poco más en el aprendizaje del Evangelio, tratando de ver el contexto, el aprendizaje y la manera en que la podemos aplicar hoy en día. Esperamos que les haya gustado y que nos puedan sintonizar la siguiente semana en este subprograma Ven, Sígueme. Agradecemos también a nuestro querido amigo Juan Ávila por la disposición que tuvo para venir y poder dar la clase con nosotros. Esperamos todos sus comentarios, recuerden que estamos aquí para leerles y gracias Juan.